de identificación sexogenérica, de todo lo que tenga que ver con cuestiones de diversidad. Eso, bueno, fue en Estados Unidos. Pero al final es una de las de los puntos clave en los que a partir, y es algo en lo que se puede como ejemplificar mucho, ¿no? O sea, de esto no nada más es que agarraron a un chavo en la noche en el bar y entre dos y lo mataron. O sea, no, fue la hazaña con la que lo hicieron, fue la predeterminación, fue la razón por la que lo hicieron, fue el haberlo pues así que haberlo admitido casi que sin culpa. Y lo más grave es que existía todo un sector de la sociedad que no estaba en contra de eso. O sea, ahí lo que se dieron cuenta es que había un sector de la sociedad muy grande que no estaba en contra, que no lo veía mal. Y entonces fue cuando, o sea, ¿qué pedo, no? Entonces esa es la importancia de determinar esos delitos y esos crímenes de odio. Precisamente, bueno, primero para que no pasen, para si pasan juzgarlos, pero también para poder ir poco a poco erradicando ese odio de esos grupos sociales. Eso pasa en Estados Unidos. En 2012, por ejemplo, hay un caso muy similar, y este pasa al otro lado del continente, en Chile. Había un chavito que se llamaba Daniel Zamudio, que a este chavito en el parque, igual nada más por ser homosexual, en un parque público, 2 personas literalmente también lo matan a golpes, le destrozan el cráneo con una piedra, me parece, con un cacho de cemento. Y también, o sea, son este tipo de casos que conmocionan, que conmueven, y que ejemplifican muy bien lo que puede ser este odio hacia las personas, ¿no? Porque les digo, o sea, esa hazaña con la que se cometen los crímenes, esa premeditación, el escoger a la víctima nada más porque es gay, porque parece gay, o porque es trans, o parece trans, o porque o porque, como decíamos antes, ¿no? Porque es negra, roja, amarilla, verde, lo que sea. Eso es lo que es el delito de odio, y a ese grado también puede llegar. Y por ejemplo, igual aquí en México, yo me acuerdo, no sé en qué año fue exactamente, me parece que fue como por el 2000, haber sido 2004, 2005, algo así, la mitad de la década pasada, que había un mono en la Ciudad de México que se iba a los antros gays, y se ligaba, ¿no?, a los chavos y se los llevaba a su casa, y ya en su casa tenía un cómplice, y ya en su casa los amarraba, los torturaba durante días, los terminaba matando, y se iba a otro lado a pues ligarse a otro, ¿no? Y al final, cuando lo arrestaron, él decía que él estaba librando al mundo de los homosexuales, porque estaba librando al mundo del SIDA y de la pedofilia y de todas las estupideces que dicen, pero pues decía que él no era homófobo, ¿no? Según él. No me acuerdo no me acuerdo ni siquiera el nombre del tipo pero es igual, ¿no? O sea, es uno de los ejemplos de cómo ese odio, cómo esa intolerancia puede llegar a gente loca. Siempre va a haber, ¿no? Pero es que en ese tipo de crímenes puede haber gente que igual no los considere como algo malo. O sea, puede considerar como algo malo el mataste a una persona, pero el hecho de creerse ese discurso, ¿no?, de que los homosexuales somos los que trajimos el SIDA y todos somos pedófilos y todos, o sea, todo este tipo de discurso y de ignorancia, pues al final hay quien se lo cree, y si hay quien se lo cree, pues hay quien entonces no ven tan mal como que los empiecen a exterminar, ¿no? O sea, ese es como el peligro de lo que hay. Y como les digo, o sea, pueden no ser crímenes tan escandalosos o tan fuertes y tan horribles como los que igual estamos diciendo, y pues una disculpa si alguien no estaba como de ánimos para escuchar eso, pero no necesariamente tienen que ser este tipo de crímenes, ¿no? O sea, también, como decimos, o sea, puede ser una golpiza, puede ser un despido, puede ser atacar, y bueno, no sé si aquí en el chat nos pone Ángel Lector una experiencia. Dice que voy a leer lo que pone. Dice: yo te puedo decir que alguna vez me sentí intimidado por un crimen que ni siquiera era para mí. En el metro, una mujer armó un escándalo porque, según ella, una pareja de chavas estaban abrazadas en el metro, y
y pedía, me imagino que sí, y pedía que las bajaran alegando que atentaba su libertad como heterosexual, ¿no? Yo estaba muy chavo y todavía en el closet y la verdad sí me dio mucho miedo según recuerdo. Que es como lo que decíamos, ¿no? O sea, esta gente homófoba y esta gente que vive del odio, que vive haciendo, ellos luego siempre se escudan en, es que es mi libertad, ¿no? En este caso sí es como bastante ridículo y bastante estúpido, mi libertad como heterosexual, ¿no? O sea, no hay algo como libertad heterosexual, ¿no? Así como no hay algo como libertad gay, ¿no? Para también todos los que dicen, es que ustedes quieren, no es libertad de ser gay, o sea, yo soy gay siendo libre o no siendo libre, te guste o no te guste, así va a ser. La libertad es de poder expresar la sexualidad y poder tener los mismos derechos que el otro. O sea, esta cosa de mi libertad como heterosexual y que sirve como justificación, ¿no? O sea, como de es que están dañando mi libertad de expresión o mi libertad así de tener una mente cerrada y de creer en tonterías, y entonces como ellas están dañando eso, ellas son las culpables, ¿no? Y es pues lo que estábamos hablando, ¿no? El odio o la intolerancia o la intransigencia no pueden ser considerados como un derecho. O sea, el hecho de que tú digas respeta mi libertad, de pedir que tú no tengas libertad, eso es una contradicción y eso es una tontería. O sea, no se puede pedir eso, y en ese sentido es que estos discursos homófobos o estos discursos racistas o todos este tipo de discursos no pueden entrar y no entran dentro de las categorías de la libertad de expresión ni de ningún derecho humano. Obviamente, como decíamos al principio del programa, no todos, o sea, el tema no está acabado de discutir, porque sigue habiendo discusiones en la misma ONU, en la UNICEF se sigue discutiendo, a nivel de todos los países se sigue discutiendo, o sea, poco a poco, cuáles son las fronteras de un crimen, o sea, hasta dónde llega efectivamente la frontera de la libertad de expresión con la frontera de un discurso de odio, hasta dónde un delito es un delito por odio y hasta dónde, por ejemplo, ya es un asunto de terrorismo, que también es una cosa gravísima que pasa en el mundo. O sea, sigue habiendo como este debate, pero lo que sí está claro y todo el mundo tiene claro es que el pedir que la gente deje de tener derechos, eso no constituye un derecho ni constituye libertad para nada, ¿no? O sea, eso es una tontería y es parte de lo que se escudan. Y la otra parte de lo que nos comentaba Ángel, que pues sí, o sea, él estaba muy chavo y obviamente todavía en el closet siendo chavo y viendo esa escena, pues obviamente te paniqueas, ¿no? O sea, imagínate qué confianza vas a tener. Bueno, en el caso de Ángel, pues creo que ya está muy liberado mi amigo, pero en ese momento, por ejemplo, ¿qué confianza vas a tener tú de decir cuando tenga una pareja, cuando tenga un amante, lo que sea, puedo estar en público en el metro, lo voy a abrazar o lo voy a besar, viendo la escena que viste, ¿no? O sea, eso también es una cuestión de generar ese miedo y ese como que te vas haciendo chiquito, ¿no? Los colectivos se van haciendo chiquitos porque pues sí está como todo ese miedo, ¿no? Dice, y bueno, respecto a lo que estábamos hablando, no sé si, me imagino que es el de Matthew Shepard, porque creo que es el que tiene como un poco más de publicidad, que dice que hay una película de ese caso y que hizo favor, vamos a checarlo si ya está en la página de Pride Radio, que hablando de la página de Pride Radio, pues igual recordar que les invitamos a que se metan, a que visiten la página, es www.prideradio.com, y pues también tenemos el Facebook, que es Pride Radio. En Facebook así encuentran como Pride Radio, y en Twitter estamos como @Pride Radio México. Y esta transmisión, pues si no la pueden escuchar en vivo, la pueden escuchar en podcast. Está en Spreaker, bueno, en Spreaker es Spreaker.com y ahí la pueden buscar, igual está como Pride Radio y está toda la programación de Pride Radio, porque Pride Radio es una plataforma en la que colaboramos muchas personas y con muchos programas de mucha variedad, y entre esos está este programa de Sociedad Diversa. Y también estamos en iTunes, en iVoox, en iHeart, estamos en varias varias plataformas.
Y sí, está, bueno, nos dice que sí, que está en la página. Y pues igual todo el programa, ¿no? Para que lo puedan escuchar. Y les digo, este caso pues sí fue muy emblemático. Igual los otros casos, pero son emblemáticos en el sentido de que a partir de estos casos es cuando verdaderamente no puede seguir sin considerarse esos crímenes como algo más que un simple asesinato, o algo más que una simple violación, o algo más que un simple ataque de vecinos locos contra un vecino que le pintaron su casa. No, o sea, es cuando se empieza a considerar que hay algo más, algo como el racismo, algo como la homofobia, algo como el chauvinismo así exacerbado, o el nacionalismo, algo como la intolerancia religiosa. Igual hasta no en todos los países, pero en algunos países consideran igual a los delitos de odio contra personas con algún tipo de discapacidad, ya sea discapacidad física o discapacidad mental. Y que eso pues también lo podemos ver mucho sobre todo con personas con tipos de retraso mental, con algunos trastornos trastornos de la conducta, trastornos mentales, que también son, aparte de que son muy discriminadas, también puede haber crímenes de odio contra esas personas. Y al final es un poco lo mismo, ¿no? Es de, pues nadie los defiende, nadie dice nada de ellos, pues al final pues yo los mato, ¿no? Me caen gordos, no los quiero, los mato, ¿y qué? ¿No? Y eso es, pues eso pasa en muchas minorías o en muchos colectivos. Que también hay una cuestión que también muchos de los que hacen este tipo de delitos o de discursos, porque te digo, o sea, no nada más es que vayas y actúes, o sea, el hecho de decir un discurso, de hecho hay delitos, me parece que en México está, y no sé si en otros países, que se llama apología del delito o apología del crimen, que es, o sea, desde el simple hecho tú de poner en tu Facebook, en tu Twitter, de subir un video de odio, de tuitear alguna frase de odio, de poner en tu Facebook alguna frase de odio contra algún grupo, eso ya se considera también discurso de odio. Y eso no es que hay que me libertad de expresión y que no, o sea, eso es, estás fomentando el odio. Y otra de las cosas que dicen, que por ejemplo también no sé si lo han escuchado, yo lo he escuchado muchísimo, en el que dicen, por ejemplo, los típicos machos, ¿no? De, ay, es que una vez una mujer me pegó, ¿no? O hay mujeres que también son violentas contra los hombres y nadie dice nada, ¿no? Y eso no es, eso no se considera homicidio o alguna estupidez que digan, ¿no? O por ejemplo, ¿no? De, ay, a mí en algún momento un homosexual me acosó en el metro, o me acosó en la calle, o me dijo no sé qué, y yo me sentí mal por eso, y de eso nadie habla, ¿no? Y a nosotros también nos acosan, y entonces también tendría que ser, tendría que ser como todo parejo, ¿no? Y esas cosas las dicen con el afán de decir, no deberían existir esos crímenes de odio, ni existir esos crímenes, bueno, no los crímenes, sino las leyes contra los crímenes de odio no deberían existir, o no debería existir como estas leyes antidiscriminación, porque al final también las mujeres, al final también los gays, al final también los negros, los indígenas pueden discriminar y pueden odiar. Y eso sí es cierto, ¿no? Cualquier persona puede odiar, cualquier persona puede discriminar, cualquier persona puede cometer, puede creerse un discurso de odio, puede odiar a alguien y puede cometer algún delito. Por eso, los delitos de odio las leyes contra los delitos de odio son precisamente eso, contra delitos de odio o crímenes de odio. No son leyes contra el colectivo heterosexual o contra los blancos. O sea, la ley no dice si matan a un negro, un blanco es culpable, ¿no? O la ley no dice, si una persona homosexual es encontrada muerta en una zanja, automáticamente hay que arrestar al primer heterosexual que veamos porque él es el culpable. No son leyes contra un colectivo, son leyes contra el odio. Que haya colectivos que odien más que otros, pues eso no es problema de las leyes, eso es problema de, eso es precisamente lo que quieren evitar esas leyes. Pero así